Adrián Simioni. Bueno. Adrián Simioni, que nos dice que vuelve un clásico al debate público. ¿Cuál es ese clásico, Adrián? ¿Para qué se van a usar los dólares del FMI, Rodo? Ah, lo conozco ese. ¿Te acordás? Esa canción la conozco. Bueno, claro, viste que hay un posible acuerdo con el FMI, inminente, dice algunos, antes de fin de abril, y claro, vuelve este debate de siempre. El marco general de la discusión lo da esta versión que instaló el kirchnerismo con lo que supuestamente hizo Macri con aquel enorme préstamo que le dio el FMI por 40.000 millones de dólares. ¿Te acordás? Sí. Los que aseguraron que esos dólares sirvieron para que se los llevaran tres pícaros, dicen ellos, que compraron con sus pesos un dólar que el Banco Central vendía, estos dólares que le daba el FMI, los vendía artificialmente baratos para frenar así la inflación. En realidad este relato tiene mucho de falso, pero lo cierto es que quedó instalado así, pero para contrastar, el gobierno de Cristina, de Massa y de Alberto, también firmó un acuerdo con el FMI y dejó el Banco Central con la reserva negativa más grande de la historia, ¿no? Y supuestamente ellos no hicieron lo mismo, o sea que, bueno, pero hoy lo cierto es que está instalado así, y hoy la oposición dice que va a pasar lo mismo, que Caputo y Bausil, el presidente del Banco Central, van a usar los dólares para alimentar, con dólares artificialmente baratos en el mercado, demorar una devaluación, que ellos consideran inevitable, para llegar a las elecciones sin que una devaluación les rebrote la inflación, ¿no? Ahora, ¿va a ser así? Veamos primero, ¿qué dice Caputo? Caputo dice que esta vez es distinto a todos los demás. En primer lugar, dice que la deuda del gobierno no va a aumentar, porque a los dólares que reciba el gobierno del FMI los va a usar para cancelar deudas que el gobierno tiene con el Banco Central, de cuando los gobiernos acá y otros vaciaban al central, tomaban prestados sus dólares, pero le daban un pagaré inservible, un clavo al Banco Central, que es lo mismo que nada. Y además dicen que no va, se va a compensar esa deuda del gobierno. Va a endeudarse con uno y desendeudarse con el otro. Y además dice que no va a haber emisión porque cuando el gobierno necesite esos mismos dólares, que ya los va a tener el Banco Central, para pagar sus deudas, se los va a comprar al central, con pesos de los impuestos. No le va a ir a pedir prestado, como hicieron todos los demás gobiernos. Y además es lo que ya viene haciendo por ahora Milei, los compra los dólares para pagar la deuda. Así que el central no va a tener que emitir dinero. ¿Por qué? Antes se emitía dinero. Y claro, porque el central le daba los dólares al gobierno, se quedaba con un pagaré y el gobierno no le entregaba pesos. Ajá. Entonces, en cambio ahora, y además al central le exigían seguir emitiendo para pagar todo lo que se necesitaba. En cambio ahora, por cada dólar que le dé el gobierno, el central va a estar retirando un peso del mercado, porque el gobierno se va a llevar el dólar, pero le va a dar un peso a cambio. Entonces el central va a estar chupando, absorbiendo pesos. Entonces, con la deuda que tenemos en un momento no queda nada, ¿eh? Sí, bueno, fíjate, por eso dice Caputo que el peso se va a revalorizar. Y está revalorizado, por eso mucha gente dice que está subvaluado el dólar. Porque el peso está fuerte, digamos, aunque nos parezca mentira. Entonces, ¿qué dice Caputo? Como yo voy a estar sacando pesos cada vez que le dé dólares, no va a haber tantos pesos extra en la calle para ir a correr contra los dólares. No va a haber corrida porque va a seguir el superávit fiscal. Por eso dice que lo que va a hacer en realidad el préstamo del fondo va a servir para mejorar el patrimonio del central. ¿Por qué? Porque hoy el central tiene como activo ese pagaré inservible que el gobierno le dejó cuando se llevó los dólares, ¿no? Es un activo pero que no tiene valor. En cambio ahora, en lugar de ese pagaré, ¿qué va a tener? Va a tener dólares. Y si le vende esos dólares al gobierno, lo cual va a significar que disminuye su activo en dólares el central, bueno, también va a estar disminuyendo su pasivo, porque va a estar tomando pesos que antes el Banco Central alguna vez emitió, que es una obligación del central, un peso emitido. Bueno, eso es lo que dice Caputo. No sabemos si lo va a cumplir, si lo va a poder cumplir, si lo quiere cumplir, pero eso dice. Vamos del otro lado, ¿el FMI lo va a permitir? Otra vez le va a dar al argentino una fortuna para que haga algo que va en contra del manual del FMI, porque el FMI odia los sistemas de cambio fijo, donde suele pasar esto: un banco central fija el precio del dólar
Y eso no es sano porque eso distorsiona la economía, crea una olla de presión que al final siempre estalla y deja a los países sin dólares porque lo fueron vendiendo y encima forzados a hacer una mega devaluación que se la hubieran hecho antes, no hubieran dejado acumular la presión, no hubiera tenido que ser tan cruenta. Por eso el FMI siempre pide un dólar libre. Ahora Caputo dice que en el acuerdo del FMI no va a exigir que el gobierno libere el dólar antes de prestárselo. Pero claro, entonces ¿cómo va a hacer el FMI para qué? Para que no pase esto, para evitar que sus dólares se fumen. ¿Qué va a hacer? Bueno, parece que va a hacer esto, el FMI. Le va a poner como meta al Banco Central que vaya aumentando sus reservas brutas y netas. Y a esa meta la va a revisar, por ejemplo, cada 3 meses, ponele. Entonces va viendo. Si el Banco Central va aumentando sus dólares en reservas, es señal de que su dólar no está artificialmente barato, porque si no se lo estarían sacando de las manos. Si pierde reservas, entonces eso va a señalar que el dólar está demasiado barato y por eso se le están sacando de las manos. Entonces el FMI, ¿qué hace? No va a mandar todos los dólares juntos, los va a mandar de a poco, en la medida en que el Banco Central cumpla esas metas de aumentar sus reservas brutas y netas. Solo en la medida en que haga eso, que va a estar señalando que el dólar no está tan regalado, el FMI iría desembolsando ese dinero. Entonces, queda bien, le sirve si es que este mecanismo finalmente queda, le sirve para que el gobierno de Milei no tenga que aceptar una devaluación, que el FMI no tenga que poner como condición una devaluación, pero que ponga esto que viene a ser más o menos lo mismo. Prevenir que el dólar se quede artificialmente barato y que el central pierda los dólares tratando de sostener una divisa de valor ficticio. Bien, usted esté atento y nos va avisando. Vamos viendo, claro. Adrián Sí, Simioni. yo le digo, yo prometo decir. Gracias. En Ahora País.